ya nos han hecho parte de esa actividad. Pero eso tiene su valor porque producto de eso también podemos controlar muchos problemas de salud. Inclusive el objetivo es con esto que erradicar problemas. ¿Ya? Y es que se hace de manera responsable. Van a escuchar de problemas para los cuales seguramente nos han vacunado a mi generación, para ustedes ya no. Ya, para ustedes ya no nos han vacunado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la viruela se nos vacunaba a todos, era un inyectable también, pero con el tiempo se ha logrado erradicar esta viruela, por lo tanto no hace falta vacuna. Se esperaba lo mismo con el sarampión, estaba controlado el problema, pero hay factores que hacen que gente se oponga a presentar a la vacunación. ¿Qué logra? Pues, ¿qué logran los antivacunas? Que hayan brotes, que aparezca el problema y sigue siendo un problema de salud pública. No muy grande, pero se acuerdan, el año pasado había un brote, decían la obligación vacunar a todos los pequeños, inclusive a los no tan pequeños. ¿Con qué idea? Bloquear el problema. ¿Ya? Recordamos algunas cosas de las que nos valemos, algunos criterios para la inmunización. ¿Qué es la inmunidad? Ya sabemos, ¿no es cierto? Ese conjunto de factores que básicamente ayudan a que nuestro organismo se proteja, se defienda de la agresión por microorganismos. Llámese parásito, bacteria, virus, prión. Se genera un tipo de inmunidad que puede ser activa o pasiva. Y a su vez la activa y pasiva tienen formas naturales y artificiales. Eso en la parte general ya han visto, ¿no es cierto? Recordarles solamente eso. La inmunidad pasiva que puede ser natural cuando la adquirimos, por ejemplo, en el nacimiento con el calor. Artificial cuando ya nos inoculan algún agente. ¿No? ¿Qué logramos con eso? Que se produce, que recibamos desde nacer de anticuerpos que están producidas por otras células. Si es del calor, son las de la madre. Entonces, anticuerpos de la madre que nos han recibido. ¿Cuál es su importancia? El efecto es inmediato. En algunos casos necesitamos. También la duración es corta. En cambio, la inmunidad activa es la que vamos a ir adquiriendo. Y en base a eso también es lo que procuramos generar para valernos de eso cuando somos inmunizados o inmunizamos a una persona. Si se acuerdan, ¿no es cierto? La inmunidad innata con la que nacemos, producto con factores que son inespecíficos, como epitelios, piel, mucosas, fagocitos, células circulantes o cercan esos tejidos, y la inmunidad adaptativa, que es más específica. Y al ser más específica, esa es la que procuramos generar cuando estamos vacunando a alguien, para que la respuesta también sea específica, a lo que vamos a ver más adelante. Que hay en la inmunidad una interacción, ¿no es cierto?, entre el hospedador, nosotros y el agente, que contrarreste lo que podemos llamar agresión por el agente. Por eso hablamos nos protege, ¿no es cierto?, con sus variaciones que ya hemos visto. ¿Qué será la inmunización como definición? Es generar una reacción inmunitaria mediante ¿qué? Administración de vacunas, eso es la inmunización activa, o la administración de anticuerpos, con lo que generamos una inmunización pasiva. Hay diferentes condiciones en las que estas situaciones son necesarias. En la inmunización activa, ¿qué hacemos? Administrar un microorganismo, un producto del microorganismo. Tradicionalmente pensábamos en administrar microorganismos vivos, atenuados o muertos, pero el desarrollo de las vacunas ha permitido que podamos encontrar que no solamente el microorganismo entero generaba esa inmunidad, sino inclusive partes o productos de este microorganismo, sus toxinas, inclusive partes de su ADN, como vamos a ver más adelante. Esto servía entonces para inducir esa respuesta inmunitaria similar, digamos, a una infección, pero al ser un virus atenuado, bacteria atenuada, es como si nos mandaran a alguien, ¿no es cierto?, que nos agreda, pero está pues debilitado o sin sus facultades, de manera que es fácil contrarrestar esa agresión. Ya cuando venga un agresor de verdad, el organismo ya sabe cómo defenderse, cómo hacerle daño. ¿De acuerdo? Eso logramos con la vacuna. Los objetivos, por un lado, es la prevención, pero el mayor es la erradicación. Porque les decía el ejemplo de la
de la viruela, por ejemplo, que ya no existen, más que en laboratorios de referencia. Ya, en laboratorios con estrictas medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque si un agente de esos que suponemos erradicado se diseminara y no estamos vacunados, con seguridad que provocaría estragos, ¿no?, entre la población. En la inmunización activa, es decir, cuando le administramos a nuestros pacientes algo, podemos utilizar, les decía, microorganismos vivos atenuados. Ejemplos: la vacuna BCG, el antipolio, y todas esas, sarampión, paramecitis, rubéola, fiebre amarilla. Microorganismos inactivos o muertos, cuando utilizamos bordetela, por ejemplo. La vacuna pertussis se llama, que utiliza bordetela pertussis, muerto. Luego, componentes antigénicos, es decir, partes del microorganismo, de los virus o de la bacteria, ya se trate de hepatitis o no. Luego, exotoxinas inactivadas, cuando usamos toxoides tetánico y difterico, actualmente es de uso amplio en poblaciones de riesgo, pero si se dan cuenta ya no usamos el microorganismo entero, sino las toxinas, las exotoxinas que producen estos bacilos, entre el tétanos y entre la difteria. La inmunización pasiva es eso, lo que decíamos como definición: anticuerpos elaborados por otro organismo. En este caso, por ejemplo, hay algunas condiciones donde, por ejemplo, una infección grave por un herpes virus, el varicela zoster, a veces requiere no solo una vacuna, sino requiere la administración de inmunoglobulinas para contrarrestar efectos. Pasa lo mismo con, aquí ya no es un microorganismo. La diferencia en los tipos de sangre genera reacciones de defensa inmunitarias de nuestro organismo en contra del que considere extraño. Para que me explique: una madre que tenga un tipo de sangre, sobre todo con el factor RH positivo, y el padre era RH negativo. Recuerden, por embriología, que ya han pasado todos, imagino, que al juntarse ambos gametos es como si fusionaran también sus ácidos nucleicos. Inicialmente, que hay una reacción contraria. El organismo materno se defiende, porque hay una parte que no es natural, que no es propia, ¿no es cierto? Y si se trata de un factor RH negativo, ¿qué hace? Ha de producir anticuerpos contra el factor RH negativo. ¿Cómo neutralizamos eso? Por un lado, en forma natural, se da cuando la madre de algún modo baja sus defensas, así en forma prosaica, baja su inmunocompetencia, esas reacciones iniciales del embarazo, ¿no es cierto?, el malestar, náuseas, vómitos, en fin, es parte de esas reacciones de rechazo. Se van atenuando, baja la inmunocompetencia, y para la mayoría es suficiente para que eso siga su curso, el embarazo siga su curso. Pero si hay ese factor RH diferente, pasados los malestares, la madre empieza a producir anticuerpos contra el RH negativo. Entonces, ¿eso qué puede producir? Problemas serios en el producto, la pérdida, inclusive dependiendo del tiempo. ¿Qué ocurre entonces? Administramos esta inmunoglobulina anti-D, se llama, para bajar esas reacciones contra el producto, de tal manera que tal vez ese producto llega a nacer, pero en un posterior embarazo, si le administramos la inmunoglobulina, se neutraliza esa producción de anticuerpos y ya no esperamos las reacciones que podrían ocurrir. Con un primer producto se ha vacunado, con el segundo más anticuerpos contra el RH, con la inmunoglobulina neutralizamos esos efectos. ¿Me dejo entender? Una forma pasiva de inmunizar. La otra forma más común es lo que les decía al comienzo, ¿no? la transmisión mediante el calostro o mediante vía transplacentaria de anticuerpos contra varios microorganismos. Eso tiene importancia, por eso es que se preconiza la lactancia materna lo más precoz posible, lo más duradera posible. ¿Para qué? Para que esa protección le dure algunos meses al recién nacido, hasta que él vaya generando su propia inmunidad. ¿No? Para producir vacunas, tres formas principales o métodos, lo que habíamos dicho, no utilizar
virus o bacteria íntegros, ya sea atenuado, debilitado o muerto, utilizar fragmentos de la bacteria que puede ser parte de su pared, o vamos más allá, inclusive usar solo material genético. En esas tres formas se agrupa la mayoría de los métodos para producir vacunas, ¿no? Se entiende esto de un microorganismo atenuado o muerto íntegro. Luego las subunidades antigénicas, ¿no? Donde usamos fragmentos, ya les decía, de algunas de sus estructuras capaces de generar una respuesta inmune. Y algo más pequeño todavía, lo último, es utilizar los métodos genéticos, donde usamos fracciones, si quieren, de su material genético. Eso es lo que está en boga actualmente, en lo que se ha podido avanzar a partir de ir conociendo más cosas. Entonces, habría varios agentes inmunizantes, no solo son las vacunas. Alguien me va a decir, a ver, la mayoría de acá ya pasó a varicela, ¿sí? ¿Alguien no? Varios, no todos. ¿Por qué? Porque los papás nos cuidan, que hay uno en varicela, no vayas a clase toda la semana, no importa, ¿no? Otros de manera deliberada por la sabiduría popular, más bien sí, anda a la escuela, no importa, el niño que esté infectado, no importa, juegas con él, porque esa exposición va a hacer que nos contagiemos. Esa primera infección sirve como una vacuna, porque una vez que pasamos la varicela de pequeños, mejor, ya no vamos a volverla a pasar. Sirvió como una vacuna esa primera infección. Bien diferente a que nos dé varicela de grandes, donde las reacciones pueden ser diferentes hasta exageradas. ¿Ya? Pero, les decía, primero hablamos de las vacunas, ¿no es cierto? Sus diferencias, las formas en que podemos administrar vacunas. Luego los toxoides, esa toxina bacteriana que ha sido alterada, por lo tanto ha perdido virulencia y nos sirve para generar reacciones de defensa. Luego las antitoxinas, en el caso de la inmunización pasiva, ¿no? O las inmunoglobulinas. Son formas de generar inmunidad. Los tipos de vacunas, otra vez, les decía, vivas atenuadas, muertas inactivas, vacunas de polisacáridos, las fracciones de la bacteria o sus productos. Luego los conjugados, también están proteínas de las bacterias que se las puede conseguir en laboratorio, proteínas modificadas, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las vivas atenuadas, ya hemos dicho, ¿no? Las que utilizan al agente que causa la enfermedad, trátese de virus o bacteria generalmente, y procuramos que, si están atenuadas, debilitadas, estas todavía son capaces de replicarse en la persona, pero así debilitadas. Por lo tanto, al no ser tan agresivas, el organismo se defiende más fácil, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que se crea una respuesta similar a la enfermedad natural. Le enseñamos al organismo, este agente, que decíamos hace rato, digamos, el bacilo de la tuberculosis provoca esta enfermedad. El organismo lo reconoce, se defiende y lo importante, guarda memoria. Si se acuerdan en la parte que antecede en las clases anteriores, hay los linfocitos T memoria, los linfocitos B memoria, ¿recuerdan? Para eso sirven, para guardar memoria de esas infecciones que las hemos o provocado o se han adquirido de manera natural, como en el caso de la varicela. Esos linfocitos T memoria o linfocitos B memoria, en una otra oportunidad, cuando nos expongamos, han de ser capaces de neutralizar la agresión. Varias de estas vacunas son efectivas con una sola dosis, hemos visto ejemplos hace rato. Lastimosamente son muy lábiles, es decir, que pueden dañarse, inactivarse, anularse a veces inclusive con la luz del sol. Ya por eso es importante, más adelante vamos a ver las cadenas de efecto. Ejemplos de estas ya hemos visto: tuberculosis, cólera, tifoidea, entre las bacterianas. Luego la polio oral, la varicela, el sarampión, rubeola, parotiditis como infecciones virales. ¿De acuerdo? Las inactivas o muertas, lo que les decía, ¿no? Que logramos aislar la bacteria una vez que hemos logrado su crecimiento, una población bacteriana,
y luego las inactivamos con calor o con formol entre los productos químicos. Estas, por lo tanto, al estar muertas, no van a causar enfermedad, ya no pueden reproducirse, pero han de generar respuestas inmunes. A veces no es suficiente una sola dosis porque no van a replicar la infección. Su presencia esperamos que genere respuesta. Por eso se requieren varias dosis y sobre todo van a generar respuesta inmune de tipo humoral, que significa la producción de anticuerpos, de inmunoglobulinas contra la gente que estamos colocando en contacto. Hay varios ejemplos, ¿no es cierto?, de enfermedades bacterianas y también virales. Las 3 primeras bacterianas, las otras 4 van a ser virales. Luego están las vacunas de subunidades recombinantes, se dice, otras que utilizan polisacáridos, es decir, fracciones de la pared, o algunas combinadas que utilizan pero estructuras del microorganismo. Entre las polisacáridas, por ejemplo, parece que se repitieran, no. Hay una para el neumococo, esa 23 valente, que significa que utiliza polisacáridos de 23 cepas, de 23 serotipos de neumococos, los más frecuentes de los cientos que existen. En la clase que corresponda más adelante, cuando hablemos de neumococo, van a ver que existen cientos de variedades, pero no todas causan enfermedad. Se ha identificado 23, sobre todo, como las más frecuentes. Y de esas 23 todavía unas cuantas más, mucho más frecuentes. Entonces, ¿qué hacemos? Conociendo eso, preparar una vacuna que contenga polisacáridos de esos 23 serotipos. Luego la del meningococo, las conjugadas que utilizan otras estructuras, en este caso, ya no de los 23 frecuentes, sino de los 6 más frecuentes. Pues se llama también heptavalente, 6 o 7, ¿no? Luego otra para el meningococo tipo C, allá utilizábamos 2, la vacuna para el hemófilos de influenza tipo B. Y aquellas que pueden utilizar proteínas purificadas bacterianas, ya no las toxinas necesariamente, como la difteria, tétanos, como otras formas de preparar inmunización. ¿Ya? ¿Qué esperamos con las vacunas? Lo que les decía al comienzo. Las vacunas que utilizan ácidos nucleicos han demostrado ser más económicas, más accesibles, hasta más fácil de producir y con buenos resultados. ¿Dónde hemos aprendido esto? Con el coronavirus. ¿Ya? Porque hasta antes de eso, una vacuna debía seguir un proceso riguroso de preparación, producción, validación de pruebas para que se la considere adecuada para administrársela a humanos. Eso con las vacunas que habíamos visto hasta ahora. En cambio, estas vacunas con ácidos nucleicos o con fragmentos de ácidos nucleicos, pues han mostrado que se pueden desarrollar rápido. El coronavirus nos ha obligado a hacer las cosas más rápido, a saltar etapas. Imagínense, si alguien ha leído, no es mucho tiempo, hace 6 años de esto, al principio no había vacunas, ¿se acuerdan? Resultado, primera y segunda ola con alta mortalidad. Tal vez todos hemos perdido algún familiar, ¿cierto? Que ha obligado, les decía, a saltar etapas. Hasta entonces se decía una vacuna, no, pues va a tardar, porque si la probamos primero en laboratorio, luego en animales de laboratorio, luego en humanos, pues seguiríamos con brotes así del coronavirus, con una mortalidad elevadísima. ¿Qué se ha hecho? Saltar etapas, viendo que algunas se las podía simular en laboratorio. Hay otras vacunas que utilizan vectores recombinantes, se llaman, como vector, que utilizan un virus conocido, que conocemos. Hay virus que no provocan daño. Es como si al virus le pusiéramos una mochilita con fragmentos de ADN para que se incorpore a la célula, los liberan y la célula reconoce a ese ADN extraño y empieza a producir sus mecanismos de defensa. Con eso simulamos una infección natural, pero sin embargo estamos buscando eso, enseñarle al sistema inmunitario cómo combatir otros microorganismos que no eran los habituales. Que nos ha pasado esto con el coronavirus, ¿no es cierto? Esos vectores víricos se utilizan, les decía, es un virus inocuo, inofensivo, para transportar esos fragmentos. De esa manera, pues logramos que esos fragmentos generen
en la célula infectada, en el organismo infectado, la producción de anticuerpos específicos para el agente que nos interesa que el cuerpo reconozca, ¿de acuerdo? Eso también le llamamos virus de vacunas de plataforma, perdón, al virus que no produce enfermedad, sino que nos sirve como el vehículo, como vector. Habitualmente el término de vector lo utilizamos en parasitología, si han pasado esa parte, ¿no? Vector biológico, vector mecánico, este sería como un vector biológico, porque esos virus inocuos tienen vida, pueden desplazarse, pero están cargando lo que nos interesa introducir en el organismo, ¿no es cierto? El ejemplo de esto les decía, no solamente el coronavirus, el SARS-CoV-2, también contra el ébola se ha logrado producir vacuna que todavía no es tan efectiva como lo fue, como han demostrado ser estas vacunas contra el coronavirus, ¿no es cierto? La ventaja es que es un desarrollo relativamente rápido. En términos más o menos de un año ya se ha logrado producir. Parece largo el tiempo, pero para el tiempo que han demorado otras vacunas en validarse, en aceptarse como útiles e inofensivas para la población, pues es un tiempo relativamente rápido, un año. Pero hemos tenido que esperar que mucha gente se vaya, se despida o se vaya sin despedirse antes de tener esta, ¿se acuerdan? Y hemos conseguido que si sus papás por ahí están pagando, peleando con alguien, con las primeras que han llegado, nos hemos procurado vacunar todos y no alcanzaba. Primero llegó una rusa, ¿se acuerdan? La Sputnik, que había resultado ser un fraude. En esa pelea de quién va primero, pues ese que no llegó muchas, si se acuerdan, llegó poquito, en fin. Se acabó, nos hemos peleado entre el personal de salud por eso, quién no dio primero, yo porque yo estoy en más riesgo, en fin, era una pelea en hospitales entre el personal de salud. Pero no había otra alternativa, ¿no? Entonces, a partir de esas experiencias se ha logrado conseguir otras, ¿no? Entonces, este método de utilizar ácidos nucleicos se constituye, se convierte en una nueva forma de desarrollar vacunas. Lo que les decía, ¿no? Se tardaba mucho con esto, entonces, o algunas de estas estaban en ese proceso, a ver, de lograr la autorización, porque los plazos o los tiempos, las exigencias, los requisitos eran rigurosos. Hay algunas vacunas para prevenir algunos tipos de cáncer, lo que veíamos hace rato, las vacunas para el HPV, por ejemplo, para el virus del papiloma, estaban en eso, pero todavía con limitaciones. La pandemia nos ha empujado a aceptar muchas cosas, menos mal, con buenos resultados, ¿no es cierto? Pero también con retractores, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante otra cosa. Ya hablando de la historia de las vacunas, este cuadro es emblemático. ¿Qué nos sugiere? Un niño al que lo están forzando, no lo agarran entre varios, la susceptibilidad de los que están alrededor, porque pues era algo nuevo que le estaban haciendo, y al medio Edward Jenner, el que ha preconizado la vacunación. Imagínense, para ese año 1796, ¿no? ¿Quién? La virtud de muchos investigadores, la observación. Mucha gente se enfermaba con la viruela que les decía, y lo que hizo fue eso, que aquellos granjeros que trabajaban con vacas estaban en contacto con un agente parecido al de la viruela vacuna, donde también habían erupciones, muchas cosas, pero en ellos no había la viruela humana. Su observación, a lo sumo en las vacas habían en las que estaban infectadas con esta viruela vacuna, por eso el término luego se apropia como vacuna, habían costras. Esas costras las utiliza para machacarlas, de algún modo las aseptiza, y con esas costras lo que hacía era la escarificación, como provocar exfoliaciones por raspado con algo y colocar ese polvo. De esa manera exponía a la gente, y los resultados han sido pues espectaculares, ¿no? Pero costó mucho que la gente acepte. Creo que por ahí había algunas que pensaban que a quienes se les colocaban los polvos les iban a crecer cuernos,
¿no? Y la gente, ¿no?, como siempre, oficiosa para descalificar, digamos, una nueva conducta. Pero, ya les digo, a partir de esa experiencia se ha ido avanzando en encontrar más agentes que podían vacunar. Jenner fue el primero. Imagínense, casi 100 años después, recién Pasteur y Koch nos hablan de otras formas de inmunización para el cólera y para la rabia. Algo de historia, ¿no es cierto? Este von Helming y este japonés que es Kitasato, si se acuerdan, hay un atrás, o sea, ha sido trabajos de laboratorio. Ellos ya encontraron la vacuna para la difteria y el tétano, que con algunas modificaciones seguimos usando, imagínense, tanto tiempo después. Ya en el siglo pasado, inicialmente este doctor Jonas Salk descubre la vacuna contra la polio, que es un azote entonces, una enfermedad viral que afectaba a niños sobre todo, y lo malo es que afectaba nervios motores, niños que se quedaban viciados, con pues, obviamente limitaciones físicas grandes. Todavía hay gente que, si ustedes son observadores, a veces tiene cojeras que son desde, no de nacimiento, que se han desarrollado a edades pequeñas, probablemente porque son consecuencias de la poliomielitis. Este Salk, ¿qué hizo? Pues encontró la vacuna, y uno de sus méritos, esa vacuna se administra por vía parenteral, por eso está resaltado, la poliotipo Salk se llama. Él no registró la patente, la ha donado. Cuando podía ganar mucho dinero, pues la dejó para que la gente la utilice. Y así van otros, ¿no? En el 60 ya se encontró la vacuna contra el sarampión. Sabin, siguiendo el ejemplo de Salk, ¿qué ha hecho? Todos tenemos miedo a un pinchazo, ¿no es cierto? La tipo Salk se administra por vía parenteral. Albert Sabin, desarrolló una vacuna antipolio, pero para tomar, para administrar por vía oral. Pues obviamente la comodidad, menos riesgo, menos problemas para conseguir insumos, jeringas, estériles, etcétera, etcétera. Cuando esto los han dado a ustedes, con seguridad les siguen dando las gotitas que nos dan apenas nacemos o a los pocos meses. Era la polio tipo Sabin, ¿de acuerdo? Se va utilizando virus atenuada. Seguimos contra el virus, una mejora al virus del sarampión, la vacuna contra la parotiditis. Esas décadas que parecen haber sido muy productivas, ¿no? Un ruso que encuentra la vacuna contra la rubiola, la vacuna para el Haemophilus influenza, que de inicio no estaba tan difundida y no se entendía. No, el Haemophilus influenza, miramos o entendemos su nombre, pues se vincula con procesos respiratorios, sí en su mayoría. Pero este Haemophilus influenza había tenido una virtud de adaptarse y llegar al sistema nervioso, y provoca, es un agente importante de un tipo de meningitis. Una meningitis tiene secuelas muy, muy graves para quien la contrae, y así se curará, y obviamente habría que ver la forma de prevenirlo. ¿Cómo? Con esta vacuna. Y esta vacuna para el hemófilos y es parte de los esquemas de vacunación. Otro japonés que encuentra la vacuna contra la varicela, ¿no? Es la que nos colocaban todavía, les decía a muchos, una vacuna contra el neumococo también, infecciones respiratorias en su mayoría, pero que puede producir meningitis. Eso es lo que hay que ver, ¿no? Y así vamos con la hepatitis B. Si se fijan, hay nombres que se van repitiendo. Investigadores que no se han conformado con descubrir una vacuna y bueno, en sus laureles, ¿no? Hablamos de este Hilleman, de este Smirson, ¿no es cierto? Han ido mejorando sus descubrimientos. Al 92 la vacuna para la hepatitis A, esta que se adquiere por comer a veces entre jóvenes, ¿no? El presupuesto no alcanza, o lo que está más accesible, parece más rico, pues había estado a veces con la hepatitis A. Se puede prevenir con vacuna. Ya más cerca, pues, esta vacuna contra el virus del papiloma humano, el VPH, les decía, que tiene relación, si bien con verrugas, en piel, en mucosas, pero sobre todo en las ramas, esto se vincula con el cáncer del cuello uterino. Si han escuchado, de curiosidad, busquen
en su chat que había sido este virus, que había sido el cáncer de cuello uterino, un azote para las madres en países en desarrollo como el nuestro sobre todo. Entonces es importante, y a partir de cierta época ya se ha difundido, en los vacunatorios también existe, tiene sus condiciones, vamos a ver más adelante. ¿Por dónde se administran las vacunas? Básicamente estas son las vías. La vía oral, la más cómoda, un ejemplo, la tifosavirus, la antirotavirus, luego la subcutánea, colocamos ¿dónde? En el tejido, por eso dice subcutánea, ¿no es cierto? Las otras la intramuscular, buscando músculos grandes. En un bebé no tanto los glúteos, sino los vastos externos o los deltoides mayores. Y las intradérmicas, que deben estar en el espesor de la piel, por lo tanto, se utilizan dosis pequeñas, una décima o centésima de mililitro. Eso es el 0,01 a 0,1 mililitro. ¿Ven? La vía intradérmica en un esquema como debe colocarse en el espesor de la dermis, ¿no es cierto? Aquí estamos para la subcutánea, para la intramuscular. La subcutánea llega debajo de la dermis, la intramuscular. Si se fijan, la forma de colocar la jeringa en diferentes ángulos, 15, 45, 90, de acuerdo al tipo de vacuna administrada, ¿no? Y en los lugares donde podemos administrar. Los sitios, bueno, acordarse, no pensar la enfermera lo va a hacer, ¿no? Nosotros antes, como estudiantes, participábamos activamente en las campañas de vacunación, y era un gusto no ser parte de la solución, ayudar las regiones donde se aplican el deltoides o en el vasto externo, las partes donde hay mayor volumen de músculo, ¿no es cierto? Y convencionalismo, es decir, si ustedes se revisan a ver todos, si no todos, la mayoría tenemos una cicatriz en el lado derecho, ¿no es cierto? Ahí es donde nos han colocado la BCG. Y la mayoría tenemos cicatriz, no todos. Las reacciones no son las mismas. Alguno tendrá una cicatriz más grande, otros tal vez hasta un queloide, una cicatriz más feita, otros una que apenas se ve, ¿no? ¿Esto qué sirve? ¿Para qué? Cuando tenemos dudas, una madre trae a su niño y muchas son despistadas o no llevan registros, le han vacunado a mi hijo, no sé, pero le han puesto aquí en su hombrito derecho. ¿Cuándo? Recién nacido. Ya sabemos, BCG. Le han puesto aquí en su piernita, ¿cuál? Bueno, ya pensamos en la pentavalente de acuerdo a esos convencionalismos entre el personal de salud. ¿Ya? Sirve para reconstruir historias que a veces no están registradas. Importante para saber, no le vamos a volver a colocar BCG, ¿cierto? Si es parte de las normas. Bueno. Y luego están los esquemas de vacunación, ¿no? Y hay cuadros que nos muestran cómo se administran. Cada país tiene sus propios esquemas. En nuestro país se llama esto PAI, no es propaganda para el gobierno, sino esto funciona desde los 80 en Bolivia. A nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la que pudo algún rato implantar esta política, porque es una política de salud, y por los 80 en Bolivia se ha tenido su auge, ¿no? En el 74 a nivel mundial le han entendido algunas poblaciones, para el 77 llegó a las Américas, a Bolivia en el 79. De inmediato no tuvo respuesta, porque ese año, el 79, había mucha turbulencia política, como hay a veces, este año hubieron golpes militares, cruentos, ¿no? Es parte de la historia que hasta hemos vivido. Por lo tanto, la salud era secundaria. Antes había que pelearle a había 2 gobiernos militares ese año, en fin, pues otras eran lo que generaba la atención de la población. Pero ya para los 80, cuando se hace cargo un gobierno democrático, entendió que había que disminuir la mortalidad de problemas frecuentes como el sarampión, la tosferina, tétanos, lo que están viendo ustedes. ¿Qué hace? Por los años 80, un doctor Torres Goitia, ministro de Salud, muy esclarecido, entendió la importancia de estas políticas y le dio, a veces se le dio impulso. Han conseguido recursos, donaciones, en fin, pese a la crisis que había esos años, sus papás les van a contar, entre el 82 y el 85, la hiperinflación. Por esas entonces estábamos aquí como estudiantes, por eso les cuento de primera mano, ¿no?
y éramos parte de esas políticas. Les voy a mostrar algo bonito al final. Tuvo eso, 20 años después se amplía, se mejora, si quieren, este programa de inmunizaciones, pues se llama el de la segunda generación, donde se suman vacunas contra otros procesos que habían sido frecuentes. Imagínense, hablamos del hemófilus influenza tipo B, de la vacuna para el hepatitis B, para las paperas y las rubiolas, que son parte ahora de ese programa ampliado de inmunizaciones, que es gratuito. Es una ventaja también para nuestra población, es gratuito. Ya alguien me esperó. A mí mi papá me llevaba al pediatra y él me vacunaba. Sí, hay vacunas comerciales, si quieren, que no por eso son mejores. Ya las que llegan por este programa están probadas, tienen eficacia comprobada, pero como a veces los papás, no, si tengo dinero, puedo pagar, prefiero sentirme seguro y pago. Pero les reitero, no se trata de eso. Los esquemas, no en inglés de Estados Unidos, lo que dice, no, la recomendación para que niños y adolescentes se vacunen con un esquema, este es otro de un país latinoamericano, este es el nuestro, así simplificado, ¿no? Que lo van a encontrar en las redes, como lo que publica el Ministerio, con todas las vacunas en un esquema que resume dosis, periodicidad, número de dosis a recibir, las edades, en fin. Les reitero, no es propaganda, sino este tipo de afiches que están en los centros de salud, nos orientan para saber qué cosas, y deberíamos nosotros aprenderlo de memoria, para orientar a la gente. ¿De qué me puedo vacunar? Mi hijo ya tiene 8 años, ¿qué vacuna le tocará? Probablemente ya ninguna. O si vive en zona tropical, esta, la antiamarílica, o si va a viajar a los Yungas, una vacación mejor si unos días antes se vacuna. ¿De acuerdo? Otro del esquema que usa el Ministerio, ¿no? Un poco más simplificado, o sea, más detallado, pero para entender eso. La vacuna, qué previene, las vías, la edad, las edades y el número de dosis de cada una de ellas. Y esto propio luego cada departamento, no es como si el afiche de la prefectura de Santa Cruz. En esto volvemos un poco atrás a recordar lo que hemos visto en la primera semana de TAC, lo que es la bioseguridad. Importantísima con las vacunas porque de eso depende su eficacia. Si no respetamos esas normas en las inmunizaciones, nuestro esfuerzo, los recursos quedan en nada, ¿no? ¿A qué se refiere? A minimizar la manipulación de los equipos. Cierto, nos dan jeringas en las campañas sobre todo. Un poco más las manejamos en nuestro bolsillo, ¿no? Hay formas. Utilizar cajas de bioseguridad, cuidarnos nosotros al no manipular agujas utilizadas. A un niño le damos una jeringa, va a jugar con eso sin medir el riesgo de lo que pudiera contener una jeringa ya utilizada, que no sabemos a quién se le ha inyectado y qué cosas pueda tener, qué cosas pueda ser portador, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, con la manipulación adecuada de las agujas, de no destaparlas, tener áreas de vacunaciones específicas en los centros de salud. Vayan a ver, no es un área que esté al alcance de todos, sino tiene que tener ciertas condiciones para garantizarnos seguridad, ¿no? Mejor si el ambiente solo es para la vacunación, de manera que se garantice una buena aplicación y que se respeten las normas de bioseguridad. Parte de eso tiene que ver con lo que se llama la cadena de frío, ¿no? Ese proceso que permite, dice, mantener las vacunas montadas con todas sus cualidades, desde la fabricación, desde su elaboración, hasta que llega al usuario final. Y acordarnos de esta temperatura. Las vacunas se conservan idealmente entre 2 a 8 grados. ¿Dónde encontramos esa temperatura? ¿Alguien lo ha dicho? En la casa, en un refrigerador, eso no tiene, es decir, no tiene que estar congelado, salvo que haya indicación específica. La mayoría necesita una conservadora, un refrigerador, debe estar refrigerado, ¿no? Y luego el almacenamiento, transporte, manipulación debe hacerse en condiciones adecuadas para que esa temperatura se mantenga como una cadena de frío. Ya como autocrítica, cuando hacíamos las campañas, llevábamos, ya les digo, lo que se podía,
y a veces no nos daban lo necesario. Probablemente lo que les hemos administrado ya no tenía el mismo valor, ¿no? Entonces eso, tener en cuenta que son productos termolábiles, susceptibles a inutilizarse, inactivarse con temperaturas mayores a los 8 grados. Algunas van a ser más sensibles que otras, no solo al calor, inclusive a la luz del sol. Por eso es que en lo posible hay que tener un ambiente que sea solo para las vacunas. Entonces, si una vacuna dice pierde eficacia, el volverla a colocar en frío no le devuelve eso, ya se ha inactivado, ya ha perdido parte de sus cualidades y por ahí hasta puede ser riesgosa. Por eso es que se han inventado los termos para vacunas. Estos eran los más conocidos, unos cuadrados, si conocen, con cubiertas gruesas, en medio tienen los famosos perritos, eran plásticos en los que poníamos agua que se congelaba y esos nos permitía mantener la temperatura. Ya unos con una maletita, en fin, diferencias, pero que permitían mantener eso, la temperatura. ¿Ya? Y esa cadena de frío desde el laboratorio, donde se produce el transporte, no importa la vía, la aérea o terrestre, pero para que llegue al usuario final, si se respetan esas condiciones de la cadena de frío, con lo que esperamos lograr, con eficacia indemne para que tenga utilidad. ¿De acuerdo? Algunas consideraciones respecto a algunas vacunas, les decía, la del VPH, indicaciones mujeres entre 3 a 26 años, mejor si no han habido, ya no ha tenido actividad sexual. Actualmente se habla de que se puede colocar inclusive a varones. Hay a veces políticas que en los colegios les ofrecen la vacuna, inclusive a los varones, porque sí, ¿quién transmite el VPH? Los varones, o sea, porque somos asintomáticos y las exponemos a las damas, ¿no? Entonces se puede vacunar con esos serotipos que son los más frecuentes, los dos del medio, 16 y 18 sobre todo, van a hablar después del papilomavirus, los más cancerígenos. ¿De acuerdo? Entonces hay dos tipos de vacuna, una con 3 dosis, dos dosis, dependiendo del tipo de vacuna, ¿no? Los tiempos. Esto no les vamos a preguntar, simplemente es a manera ilustrativa. La BCG que les decía, ¿no?, que utiliza el bacilo, se van a acordar de eso, la vacuna del bacilo calmette-guerin no es un bacilo humano, sino es un bacilo vivo con cepas atenuadas de un otro micobacterio, no el tuberculosis, sino es una micobacteria propia del ganado vacuno, por eso se llama Mycobacterium bovis, ¿de acuerdo? Donde se utiliza, les decía, en uno de los hombros al nacer. Ya, sin preguntarnos, ya nos pinchan de entrada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la OMS dice que cada año hay muchas muertes, para ese año, digamos, 1.800.000 muertes por tuberculosis y millones de casos muertos. Son recomendaciones de la OMS para que se vacune a todos los niños al nacer. ¿De acuerdo? Se espera con eso que bajen esas tasas de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Hay la recomendación que si no se ha vacunado hasta el año ya no es importante. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto ese niño con personas que son portadores de la bacteria. Los que no, hay algunas observaciones, digamos, no todos tienen, les decía, cicatriz, las reacciones no son las mismas. No significa que no haya funcionado la inmunización, sí funciona, ¿no es cierto? Y sus grupos asesores pues evalúan constantemente estas situaciones y ellos han visto que un refuerzo, uno pudiera pensar, si le hemos vacunado de recién nacido, ya está más grande, le damos un refuerzo, no hace falta porque no aumenta la eficacia. ¿De acuerdo? Como viene esta, un frasco de varias dosis que tiene un diluyente y se administra esta por vía intradérmica. Por eso hablamos de 1/10 de mililitro. Son las jeringas pequeñas y delgaditas, ¿se han visto alguna vez? Nos permite medir esa cantidad. Tener el cuidado de colocar en ese estado. A veces no se respeta y por eso pueden haber cicatrices más feas, habíamos dejado en espacio subcutáneo, ¿no es cierto? Luego la vacuna para la hepatitis B. Donde es importante es grupos de riesgo, trabajadores de salud. Y entre ellos estamos nosotros. No nos pagan por estudiar, ¿no es cierto? Que había desde ser vamos por el hospital, revisamos pacientes, estamos en contacto con ellos, por ahí queremos ayudar en algún procedimiento, nos constituimos en personal del grupo de riesgo.
entonces deberíamos vacunarnos con esta vacuna. Y luego otros grupos de gente, ¿no?, que están más expuestas, por lo tanto tienen mayor riesgo, como la hepatitis B. Se transmite por heridas expuestas o manipulación de productos punzocortantes. ¿De acuerdo? Y cuando se presentación frascos de 20 dosis, esta es la vía intramuscular, donde en el músculo, sobre todo cuando un medio centímetro cúbico o medio mililitro. La vacuna contra la polio, lo que les decía, ¿no? Y la pentavalente con asterisco, lo que algunos países utilizan esta pentavalente para 5 problemas, junto a una polio parenteral. Es decir, les ponen 6 vacunas en una sola inyección. Una forma de garantizar que llegue, ¿no es cierto? Ahí están los esquemas, el esquema, las edades y las dosis que vamos a colocar hasta los 4 años como un segundo refuerzo. Les decía, la pentavalente que tiene previene esos problemas: difteria, parotiditis, tétanos, hepatitis B, hemófilos influenza tipo B. ¿Ya? Y ahí algunos le suman la polio tipo SARC, como para que garanticemos una prevención de más problemas de salud. ¿De acuerdo? Otra vez, ¿no? Lo que tiene esto, entonces, de cada proceso infeccioso, eso: células inactivas por metelapertussis, toxoides difterico-tetánico, antígenos de superficie de hepatitis B y un polisacárido de hemófilos influenza tipo B. La eficacia, si se fijan los porcentajes, es importante, significativa. En los casos, 85% es importante. O sea, se ha mostrado entonces que sí es útil. Y una comparación, si bien aquí nos habla de hemófilos influenza tipo B, cómo nuestro continente está bien protegido en relación a las que no, áreas de África, de Asia extensas, que no tienen esa protección, donde la prevalencia de la meningitis por hemófilos influenza es importante, con todo lo que viene, costos para la salud, costos para la familia. Tener un pacientito con secuelas de meningitis es una carga familiar, porque son quienes ya están pues, menoscabados en sus facultades, de pronto pues sin sus facultades completas, por lo tanto se convierten en carga para la sociedad. La vacuna contra la fiebre amarilla, que transmite un mosquito, imagínense, desde 1930 la seguimos. ¿Ya? Esquemas donde se habla de brotes, donde sobre todo en zonas tropicales, donde existe el mosquito conocido. Ese es el que transmite la fiebre amarilla. Varios de estos sí pueden ser mortales. Si han escuchado la prensa, la semana pasada creo que hablaban donde, porque en Santa Cruz, un caso de fiebre amarilla con muerte. Si eso dispara las alarmas, nos inquieta a todos, porque igual nos hemos expuesto a tener en cuenta eso. Hay esquemas de vacunación. O si no hemos recibido, pensamos ir a un lugar de esos, 10 días antes debemos vacunar, ¿no? Estar conscientes de que nos exponemos y podemos pues, adquirir el COVID. Una sola dosis, medio ml en el brazo, así como se ve. Eso nos protege por lo menos 10 años, se dice, o para algunos es una protección de por vida. Así que es suficiente eso. La vacuna contra la hepatitis A es la que se adquiere por vía oral, una hepatitis infecciosa. La vacuna en embarazadas para la difteria, tétano, sobre todo en área rural. Cuando los partos ocurren en área rural, generalmente puede ser en una cama, a veces parece inaudito en esta época. Me ha tocado ver un parto en el suelo sobre cuellitos de oveja, sin ningún tipo de cuidados acerca de cómo nace el bebé, para cuando salga la placenta, la paciente se expone. En esos casos, la vacuna para el tétano, sobre todo, puede darle protección de por vida si cumple el esquema. ¿Ya? Por eso es que es parte de lo que va, se insiste, se recomienda, esquemas que en lo posible deberían cumplir todas las edades, no necesariamente embarazadas. La del neumococo, la que les decía hace rato, los 23 serotipos, todos esos los más frecuentes, que en algunos países es obligatorio, para nosotros todavía no por el costo, ¿no? Entonces se puede utilizar junto con las otras vacunas
Ya les decía, es parte del esquema del país, de otros países como Estados Unidos. Para nosotros todavía no, lo mismo que esta vacuna para el meningococo. Ya utiliza igual los serotipos más frecuentes de esto. Son las dosis, la vacuna contra la rabia, ya que utiliza un virus inactivo. Le puse en asterisco, es creo que la única que podemos producir en nuestro país. Espero que sí, de mi LASA, del que hablamos a veces los profesores, el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, albergaba un colega que era profesor de microbiología, que era quien se ocupaba de producir vacuna antirrábica para nuestro país. Entonces, a partir de estas células se producen, y eso sirve sobre todo para humanos y también para ¿qué? Para prevenir el problema de las campañas con los animalitos, ¿cierto? Con los animalitos, las campañas periódicas que salen, que son gratuitas también, y para nosotros, cuando nos vemos expuestos, mordedura de perro callejero o perro no vacunado, en fin, se reciben esas 3 dosis, ¿de acuerdo? Se ha simplificado, antes eran hasta 14 dosis, ahora son 3 nomás, el día 0, 7 y entre el 21 y el 28. El contacto era muy sospechoso, un refuerzo después de 2 años. Simplifica mucho las cosas, ya les decía por el número de vacunas. Luego el virus de influenza tipo B, ya hemos hablado. Algunos mitos respecto a las vacunas que hay que puntualizar. Primero, mucha gente dice son tóxicas, no es cierto. Tiene que ver esto de la toxicidad, por ejemplo, con este acápite que dice la vacuna produce autismo. Con el coronavirus, hay los antivacunas que hablan de eso, hay artículos, ¿no es cierto? Hablan incluso, sobre todo, de un coadyuvante que se llama el aluminio, que viene con la mayoría de las vacunas, y se ha demostrado en muchos estudios que ese aluminio estabiliza la vacuna, permite que dure más, e inclusive coadyuva las reacciones inmunológicas, contrario a los que dicen eso, ¿no? Que nos intoxican, que producen autismo, nada más falso, ¿de acuerdo? Que no puedes vacunarte si estás enfermo, que esto con los pequeños a veces nos da miedo. Cuando se implantó la pentavalente, para muchos no será mucho, chiquitito es, 2 meses tiene, 3 meses tiene, y no, se han hecho estudios, ya les digo, hay sociedades científicas que avalan las vacunaciones masivas porque su impacto no es en ese momento, no es a largo plazo. Protege a la gente, no porque uno solito esté protegido, sino toda una población. Por eso es importante, ¿no? Luego los alérgicos al huevo, mitos que ya les digo no se van a dar. Esto de que pueden producir enfermedades pasa con del virus estacional, la influenza estacional. Como les digo, una vacuna a veces produce una infección, pero subclínica, una infección más leve pero para algunos no, me ha producido la enfermedad. Claro, eso se buscaba. Una infección leve que la supere, a que luego le dé una infección más bien sin vacuna, una infección más severa que se lo puede llevar al otro mundo. Pasa con edades extremas, esta de la influenza estacional, en los mayores ya es importante, ¿no? Esto es lo que les decía, que el pediatra a veces nos puede meter en la cabeza, ¿no? Las vacunas comerciales son mejores que las que el ministerio da. No es cierto. Obviamente el costo es muy diferente, abismal, frente a una vacuna que es gratuita, ¿no? Esto de que los niños no más, tampoco, porque nos vacunamos todos. Y acabamos con eso, una foto de las épocas en las que esto servía de gancho para que la gente venga a vacunarse. Hacíamos música, alguien conoce la Feria del Alto, nuestros influencers servían como mesa, un guardapolvo como mantelito, el bombo grande como mesa y ahí nuestra cajita técnica, en fin, para que la gente haga fila mientras tocábamos, nos vacunábamos. Gracias por su atención.